Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Estamos aquí con el estudio de la palabra de Dios y estamos en el libro de Filipenses, en la Biblia, y vamos a ver cómo es lo que Dios nos enseña ahora para cada uno de los hermanos en medio de Guadalajara y para cada uno de los que nos escuchan. Estamos leyendo ahí Filipenses capítulo 3, versículo 15 al 21, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios para que Él nos hable el día de hoy. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Y qué quisiera enseñar el día de hoy? Bueno, poder hablar acerca de las características que el apóstol Pablo nos da, características de la madurez espiritual. ¿Cuántos de nosotros necesitamos verdaderamente crecer en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos de nosotros necesitamos empezar a caminar nuevamente en aquello a lo cual Dios ya nos llamó cuando nosotros creímos en Cristo? Así que vamos a ver tres características que nos ayudan a poder ver si nosotros somos maduros espiritualmente. Y si no lo somos, nosotros podemos llegar a ser maduros a través de lo que la palabra de Dios nos muestra en este libro de Filipenses. Característica número 1, dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y la palabra de Dios aquí muestra claramente que a pesar de ciertas diferencias, siempre hay bases, tres bases en las que tenemos que buscar un mismo sentir. Dice, así que los que somos perfectos, esta palabra perfectos es maduros, no la de perfección, porque todos somos imperfectos, todos somos inmaduros, pero sin duda algo en lo cual nosotros podemos tener un mismo sentir y algo que no cambia, es constante y es eterno. Número 1 es Cristo. La base y el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Después, número 2, es una búsqueda activa de la santidad, o sea, vivir en santidad, la santificación a la cual Dios nos ha llamado, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús, que vivamos en santidad. Número 3 es el Evangelio. El Evangelio tal cual ha sido enseñado y predicado por Jesucristo y por los apóstoles, sin agregado ni disminución. Entonces, esto es lo que Pablo nos está animando, lo que les animaba a los filipenses y les decía, ustedes tienen que permanecer en estas cosas, tienen que ser de este mismo sentir. Diferencias, disentimientos, el hecho de que haya diferencias, eso es inevitable, pero algo que no cambia jamás y es constante, ese es Cristo, nuestro Salvador. Y después es una búsqueda activa de la santidad, la santificación a la cual Dios nos llama como sus hijos. Este tiene que ser el mismo sentir. Cristo, su santidad, a la cual también nosotros somos llamados como sus hijos, pero también el Evangelio. El Evangelio de salvación que nos ha sido dado por gracia, por medio de la fe, y que solamente es Dios quien pudo haberlo hecho y pudo haberlo dado para con nosotros. Después, número 2, no solamente un sentir en estas tres bases, aunque haya diferentes situaciones y diferencias, sino también el hecho de ver una palabra griega que se traduce aquí, el hecho de regla. Si ustedes se fijan ahí, dice
Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, versículo 16, sintamos una misma cosa. Esta palabra griega se traduce a una marca en el camino que ayuda a caminar derecho, o se hace referencia a un grupo de personas caminando en fila, y esto significa que van sintiendo lo mismo, que van siguiendo a Cristo, que van siguiendo la santidad y que van siguiendo el la pasión por las almas, la pasión por la predicación y la locura del Evangelio. Después, número 2, dice ahí, versículo 17 al 19, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y esto, mis hermanos, Pablo se pone como ejemplo, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y después dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso significa que nosotros tenemos que tener una vida de ejemplo espiritual. Tenemos que ser creyentes que den ejemplo en su vida espiritual. Y esto significa que tenemos que ver a Cristo, mirar a Cristo y ser como Cristo. Y también después poder ver aquellos que son referentes para nosotros, referentes de vida, referentes de conducta, referentes de carácter, referentes de santidad, referentes de una vida como la de Cristo. Por eso Pablo asimismo se dijo, sed imitadores de mí. ¿Saben por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo era y seguía la voluntad de Cristo. Él buscaba anhelantemente ser como Cristo. Y por eso dice, ser imitadores de mí. Ahora, nosotros tenemos a personas que son personas para imitar, personas de ejemplo en su vida cristiana. Y como hay personas maduras en nuestra vida cristiana, hay personas también que son muy maduras. Y la pregunta es, ¿yo dónde estoy? ¿Soy una persona madura o soy una persona inmadura? Y saben, esto tiene que ver con el aspecto de si yo soy un ejemplo para otros, significa que estoy en cierto grado de madurez. O sea, esta es la palabra que Pablo utiliza para perfección, no que somos perfectos. Recordemos, nadie somos perfectos, pero sin duda hay niveles de madurez espiritual en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Por su obediencia, por su sometimiento a la voluntad de Dios, por la búsqueda de santificación, por la constante predicación del Evangelio, de la palabra de Dios a otras personas. Hay tantas cosas que ayudan, los medios de gracia que Dios nos ha dejado para que podamos crecer, podamos madurar y también servir de esta forma a otros. La pregunta es, ¿soy yo un ejemplo? Y número 3, dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? La palabra de Dios nos está diciendo que también uno de los elementos, una de las características que va a ser una persona que esté madurando en su fe, que sea madura espiritualmente, es su esperanza. La esperanza tiene un valor primordial en la vida del cristiano, que le hace hacer, saber y sentir que él va a llegar a ver a su Salvador. No por una certeza vaga, no por información que siempre está corriendo en diferentes noticieros en todo el mundo, sino por la verdad que está escrita en el Evangelio, por la verdad que está escrita en su palabra. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Cristo y en el sacrificio que él hizo por ti en la cruz del Calvario, muriendo una sola vez, siendo clavado en esa cruz, derramando su sangre para limpiar todos los pecados tuyos y los de toda la humanidad, y de esta manera entonces morir, ser sepultado, pero Él resucita el tercer día para vencer a la muerte y darte vida eterna a ti. Si tú crees en esto, entonces dice la palabra de Dios que Dios te da vida eterna. Significa que eres una persona que es regenerada en el momento de creer,
Una persona que pasa a ser de creación de Dios, pasa a ser un hijo de Dios o hija de Dios. De ser una persona apartada de Dios, enemiga de Dios, lejana de sus promesas y de sus pactos, eres hecho miembro de la familia de Dios. Eres hecho ciudadano del cielo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos. La esperanza es lo que hace que un cristiano se mantenga firme, fiel, constante, y sabes, esta esperanza nos la da Cristo. Esta esperanza nos la da la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y esta esperanza tiene que ver con dos cosas. Esperamos al Salvador. Por eso yo te hablo de una salvación. Entender que, tu, que tu vida está condenada y está a punto de ir al infierno, si quizás si no has aceptado a Cristo, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo en su gracia se presenta y te habla quizás a través de este mensaje que yo te estoy dando hoy. Pero quizás también ya lo habías escuchado antes y no has querido escuchar. Pero Dios sabe que tú en este momento no has verdaderamente creído en Él. Necesitas depositar tu confianza en Dios. Y Dios demanda de ti que tú creas en Él, porque ya dio todo lo que se necesitaba para que tú pudieras ser salvado. No por tus obras, porque no depende de ti la salvación, sino por la obra única de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú crees en Él, entonces tienes vida eterna. Tienes vida eterna y esta vida eterna no la pierdes porque Dios es quien la da. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que te quiero animar. Quiero animarte a que puedas hoy pensar en esto. La esperanza en dos cosas, en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y en la transformación de nuestro cuerpo de humillación a un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorioso, un cuerpo donde no hay contaminación, un cuerpo donde no hay pecado, un cuerpo donde no hay mancha, un cuerpo perfecto. Eso es un cuerpo glorificado. Así que yo espero que podamos alcanzar y que podamos estar viendo esta perfección a la cual somos llamados, que es a esta madurez que somos llamados. Poder crecer y ponernos también en estas tres bases. En Cristo, poder poner la mira en la santidad de Dios, en la santificación a la que nosotros somos llamados, que podamos poner esta base del Evangelio. Esto es lo que mantiene el cuerpo de Cristo. Esto es lo que mantiene la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y lo demás es contrarrestado, lo demás es hecho polvo, lo demás es hecho nada en comparación con esto que tenemos que cuidar como hijos de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Señor sobre todo lo creado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero también la búsqueda de la santidad, el Evangelio, al cual nosotros hemos sido llamados, también ser ejemplos de una vida espiritual y nuestra esperanza en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y también la esperanza de que vamos a ser transformados. Dios te esté bendiciendo grandemente y espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.